Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, Blanquita, gracias por la invitación nuevamente acá, cumpliendo la cita con Jurídico, con los televidentes de Santel, que día a día nos apoyan, nos escriben, y pues, o sea, hace que el programa crezca cada día más. Gracias. Doctora Katy, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, en Santel somos muy acuciosos referente a las inquietudes que tienen nuestros televidentes. Nos han escrito bastante frente al trabajo que se está realizando en casa y aquellas condiciones laborales que de pronto les puede llegar a afectar. Entonces, hoy vamos a hacer un estudio minucioso referente a la ley 2088 del 2001, del 2021, donde nos hace la claridad el Estado frente a la regulación y las ventajas y el manejo de lo que es la ley del trabajo en casa en Colombia. Bueno, otro tema de interés para la comunidad. Vamos a un corto, doctora Katy, y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas al teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, al correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. ¿Qué derechos protege la ley 2088 del 2021 en Colombia? Bueno, básicamente, Blanquita, lo que busca esta ley, y ya lo habíamos hablado en un anterior programa, es proteger las condiciones, proteger el derecho fundamental que establece la Constitución, el derecho al trabajo, proteger las condiciones iniciales con las que entró el trabajador a desarrollar algún tipo de actividad. ¿Qué se busca? Que la persona no quede desprotegida, que la persona tenga todo el respaldo por parte del Estado frente a las condiciones, frente a los elementos de trabajo. Recordemos que los elementos de trabajo son la presentación personal, la remuneración y también, o sea, la asignación frente a lo que es la labor que se le está ejecutando a la persona que se va a contratar. Ya teniendo en claro todos estos elementos y con el desarrollo de esta norma,
la ley 2088 del 2021 busca, digamos, proteger, establecer las condiciones, no hacer un cambio de contrato, como nos decían los televidentes, es que me mandaron a trabajar en casa y me están estableciendo, me bajaron mi salario, me dieron otro tipo de condición. No, esta ley dice, sí, existe un trabajo que usted puede desarrollar dentro de su casa, existe una labor que usted puede llegar a generar, no es la necesidad de la presenciabilidad acá dentro, digamos, de las instalaciones, pero no con ello quiere decir que se le va a cambiar la relación laboral que tiene el trabajador o el tipo de contrato con el que haya establecido ese vínculo laboral con la empresa. Entonces, ¿qué es lo que establece? Proteger al trabajador frente a aclarar que no existe ningún tipo de cambio, bien sea en su remuneración, en su salario, bien sea, digamos, en la condición de que tiene pues su jefe, su presentación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hecho de que la persona no esté diariamente presentándose en su sitio de trabajo, como lo dice uno de los elementos para cumplir, digamos, el vínculo, la relación laboral que hay entre empleador y trabajador, no quiere decir que esta 2088 del 2021 no proteja ese elemento, el elemento de presentación personal al sitio de trabajo. La ley está siendo clara y diciendo, acá hay una relación, pero cambia la condición, no es la presentación personal, sino que ya hay una presentación, digamos, virtual frente a sus procesos, frente a sus cronogramas, a su desarrollo, digamos, laboral. ¿Qué quiere decir con esto? Que le da un vuelco, digamos, a las actividades, le genera otro tipo de desarrollo, otro tipo de procesos, ya digamos existe un organigrama, existe unas labores que se van a ejecutar, entonces, ¿cómo se van a ejecutar cuando el trabajador está haciendo esa presenciabilidad, pero a nivel desde su casa, digámoslo, virtual frente a las plataformas? Entonces, no, aclaramos acá en Santel, no es que se cambie con esta ley, digamos, la condición o la posibilidad de cambiarle un contrato a la persona, no. Lo que se está cambiando es, digamos, el elemento presenciabilidad por virtualidad, trabajo en casa. Digamos, cuando firma su contrato y tenía, digamos, antes del surgimiento de esta pandemia, que las personas, digamos, estaban a nivel externo, dentro de una oficina o haciendo las labores comerciales, digamos, frente a una producción que se le exigía frente a una labor externa. ¿Qué quiere decir con esta ley 2088 del 21? Que cambia, digamos, la ruta, cambia, digamos, la estructura y el proceso que tiene la persona. Aclaraba, digamos, por ejemplo, que si es una labor comercial y si la persona estaba, digamos, dentro de su oficina y salía lunes, miércoles o viernes, digamos, a campo a visitar a sus clientes, ya esta condición cambia, digamos, de hacer la labor dentro de su casa, lunes, miércoles o viernes, presenciabilidad, en el trabajo ahí directo de su casa, y ya la visita a clientes de pronto ya se establece en acuerdo con el empleador, un día a la semana, 2 días en la semana o una vez al mes visito los clientes. ¿Qué nos llevó, Blanquita, a que surgiera o naciera a la luz el 2088, la ley 2088 del 21, a la pandemia, las condiciones con las que veníamos desde el 2020? Cuando empezó la emergencia sanitaria, cuando se establecieron, digamos, decretos, cuando veníamos digamos, de una expectativa de estar, digamos, en una cuarentena en el mes de marzo, abril, mayo, inclusive junio del 2020, en donde había esa expectativa que si salíamos nos contaminábamos, que estaba el peligro, y aún está el peligro ahí del COVID-19. Entonces, fue mediático establecer una persona
puede ser productiva haciendo su labor desde su casa, teniendo las tecnologías necesarias para poder desarrollar su labor, que vemos que después de mayo, junio se empezó como a restablecer, como a imponer el teletrabajo, el trabajo en casa, ya no digamos a salir a la contaminación del virus, sino establecer unos órdenes y procesos que a mí como trabajador me diera, digamos, la capacidad de producir, la capacidad de mover el eje económico de nuestras empresas. Entonces, ¿qué busca en su artículo primero? Propender la protección de aquellos derechos que estaban y que no se van a cambiar en la condición de un contrato, sino establecer un margen de que la condición de presenciabilidad, de estar, digamos, dentro de un sitio de labor, cambia el sitio de trabajo en casa, Blanquita, eso es lo que busca. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y esa respuesta y vamos a otra pregunta. ¿Qué es el trabajo en casa? Bueno, se había establecido esa condición de que existía una presenciabilidad dentro de una oficina, ¿cierto? Entonces, sí, hablábamos de que se estaba teniendo allí la labor dentro del sitio de trabajo. Entonces, nos cambia ahorita que se entiende como la habilitación. ¿Qué quiere decir habilitación? Dar la viabilidad, dar el permiso, poder dar la potestad y habilitar que se pueda establecer una labor. ¿Dónde, Blanquita? Dentro de la casa, teniendo como herramientas, digamos, las tecnologías. La ley es clara, Blanquita, en el artículo 2 de la ley 2088, donde establece que el trabajo en casa se habilita, bien sea para el servidor público o para el trabajador del sector privado. Sí. ¿Qué es ese trabajo en casa? Es desarrollar transitoriamente las funciones, las actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente se hacían. Modificar la naturaleza del contrato o relación no se debe hacer, porque pues, o sea, lo que está cambiando es la condición donde se va a ejecutar el sitio de trabajo. Yo, digamos, hacía, digamos, asesorías. Listo, ¿qué se establece frente a esta ley que surge? Se puede establecer un otro sitio donde se aclara que la condición del trabajador frente a la presentación personal o al sitio de ejercer sus labores dentro de un sitio asignado, ya se cambia, digamos, transitoriamente esta condición, más no las garantías del contrato, Blanquita. Se establece por dejar en claridad, no se desmejoran condiciones, se establece que va a ser una labor dentro de su casa, un trabajo en casa, bajo las políticas de la ley 2088, sin desmejorar al trabajador, sin establecer, digamos, unas garantías que no sean legales frente al Código Sustantivo Laboral en Colombia, sino que al contrario, se aclara que ese contrato para esa persona lo va a ejercer en otro sitio, donde en su casa. Trabajo en casa quiere decir que me habilitan la oportunidad de yo poder ejercer mi trabajo desde mi casa. Ahí lo único que de pronto cambiaría sería que ya no le van a dar un subsidio de transporte porque la persona no se está desplazando diariamente a la oficina. De pronto, correcto, en lugar de darle ese subsidio de transporte, de pronto podría ser, porque lógico que le va a aumentar en su casa, pues le va a aumentar el servicio de luz. Si de pronto la persona en su hogar no tenía internet, pues ya tiene que acondicionar un internet para poder trabajar desde su hogar. Entonces, de pronto sería ese cambio, ese sería el único cambio, ¿no? Que ya no hay de pronto un auxilio de transporte, sino de pronto un auxilio para poder complementar, para poder realizar su trabajo, que sería, digamos, el aumento de la luz y de pronto un internet. Correcto, Blanquita, su merced lo explicaba muy bien. ¿Qué garantía podría llegar a cambiar o qué condición? Que ya no es presencial, sino que ya estamos desde la casa. Sí. Segunda condición, que ya no voy a utilizar los elementos, las herramientas, las tecnologías que tengo dentro de mi oficina,
sino que ya utilizo las de mi casa. Por lo tanto, no va a existir, digamos, el desplazamiento, la toma de un transporte que, pues en muchos estudios se establecía que, digamos, la persona que va del sur a norte puede, digamos, gastar cómodamente una hora y media, hasta 2 horas, Sí. hasta 3 horas si encuentra una manifestación o algún tipo de, Sí. digamos, de circunstancia que tranque la vía. Entonces, ¿qué es más útil para un empleador? Tener a su trabajador movilizándose, digamos, casi 2 horas de ida, 2 horas de ida, que son 4 horas Claro. que podría estar produciendo esta persona. Y aparte que, digamos, con el shock, el estrés de la ciudad, pues llega uno ya con una condición un poco más baja, una actitud, un cansancio ya físico-mental, frente a que ya no está el desplazamiento. Entonces, cambia la condición de la ayuda, digamos, del auxilio de transporte, cambia el nombre, la connotación, ya es un auxilio frente a las tecnologías o al manejo del trabajo en casa. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Que me van a cambiar el contrato. No, que sigue el contrato y muchos empleadores han optado porque si el subsidio de transporte se lo están brindando a esta persona, le dan un incremento más porque pues la persona generalmente manifiesta, el trabajador manifiesta al empleador que bajo el condicionamiento de su trabajo en casa le ha aumentado, tiene el computador todo el día prendido, tiene el internet de ciento, le tocó aumentar la banda. Entonces, una serie de, digamos, de características que generan como un incremento frente a lo que se daba normalmente como un auxilio de transporte. Entonces, estas condiciones en muchas empresas, Blanquita, las han hablado, las han manifestado y pues han llegado a ese acuerdo. Listo, tiene su salario como fijo, y aparte de eso está el auxilio para la parte de las tecnologías, sí, y el desarrollo de su trabajo en casa. Sí, es cierto y es evidente. Si, digamos, lo han manifestado o, digamos, van a entrar a hacer ese condicionamiento frente a una empresa para un trabajador, hablémoslo. ¿Qué es lo que, cuál sería la garantía ahí? Porque me decían, no, es que me siento como en desventaja, me siento como angustiado porque de pronto me van a brindar ese auxilio, pero pues en ningún lado está regularizado o reglado, o sea, les preocupa a las personas. Claro, entonces, sí, como yo les digo, o sea, les aconsejo a los empleadores, a la parte, digamos, de recursos humanos, manifestémoslo bajo un condicionamiento de un otro sí, donde hay un cambio, digamos, de lo que es el manejo característico que tenía la persona de presentarse en el sitio de trabajo, ya es presentación, digamos, a nivel virtual por la plataforma, qué sé yo, digamos, los empleadores, a las 8 en punto tenemos reunión, se desocupan. Este trabajo en casa, Blanquita, siempre lo he manifestado, que va a la condición del trabajador y del empleador, sí, en un principio fundamental, que es el principio de buena fe, el principio de buena voluntad también, hablemos de la voluntad que tiene la persona, y sobre todo de buena fe, tanto mi credibilidad frente a mi proceso de trabajo, frente a mis resultados. Muchos empleadores me decían, no, pero es que de pronto el resultado, ¿cómo controlo yo? ¿Cómo estoy pendiente? ¿Cómo aseguro que la persona sí está cumpliendo? A no ser que fuese un trabajo que necesita el 100% de la presenciabilidad de la persona, pues ahí el empleador está pendiente. Claro. Pero si es un trabajo que es a nivel de comercial, a nivel de producción, a nivel de resultados, ¿cuál es el mejor indicador, como les digo a ellos, que a mí me genera un 100% de satisfacción que se está cumpliendo? Digamos, hablemoslo a nivel de productividad del trabajador, como a nivel de medición, de evaluaciones y de condiciones que de pronto me den a mí que está generándose un buen resultado, que aumentaron las ventas, que a nivel semanal se vio el movimiento en crecimiento, que no va, digamos, la empresa a pique, sino que por el contrario, bajo esa condición de trabajo, se ha mejorado, digamos, un departamento, se ha mejorado, digamos, a nivel total la empresa.
No con esto quiere decir, digamos, la ley Blanquita, que es una orden o que es imposición del trabajo en casa, porque el mismo artículo número 2 dice que la habilitación de un servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales. Vuelvo y aclaro, así como nos llegaban los correos electrónicos a Santel preguntándonos si mi labor es 100% presencial, digamos que se está trabajando a nivel de una fábrica de producción, de ensamblaje de productos y que están, digamos, engranando allí toda esa condición para que salga un producto final, pues, o sea, Blanquita allí, o sea, Tiene que la ser presencial, no hay otra forma. presencial, exacto, ya que optó, digamos, los empleadores por hacer unas rutinas, unas carteleras frente a, digamos, a los días que se hace la presenciabilidad y los días que no se hace presenciabilidad. Entonces, digamos, ya se optan los protocolos que se estaban emanando en los decretos que se adoptaron tanto distritales como nacionales, en donde establecía las políticas, ya lo vimos en un programa, el distanciamiento, el manejo del lavado de manos, el manejo de toda la El condición, tapabocas. exacto, de toda la condición del protocolo que se debe tener para poder establecer, digamos, el cuidado hacia la persona, hacia ese empleado. Porque ¿qué saca el empleado con decirle, no, usted en la presenciabilidad tiene que ser un 50%, me viene lunes, miércoles, jueves, y si en dado caso no manejó las políticas de protocolo de prevención, se le contaminó un trabajador, ¿qué ocurre? Que entra a cuarentena, que entran los que están alrededor. Entonces, en vez de dar como un crecimiento económico, le está generando un Un atraso. retroceso, sí. Exacto, le genera un retroceso a nivel productivo y a nivel de la misma empresa. Entonces, por eso es que todo va encadenado, Blanquita, todo va encadenado, va sobre las políticas, va sobre un cronograma de trabajo, va sobre las condiciones si es necesario que la persona se presente físicamente o si es necesario que haga su trabajo, digamos, desde casa. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuamos con otra pregunta. ¿Qué garantías tengo de trabajar en casa? Bueno, Blanquita, las garantías, o sea, de trabajar en casa, no las podríamos decir que no les estableció generalizadas la ley 2088 dentro de su artículo 3, en donde hablas de las garantías de poder habilitar este trabajo en casa. ¿Qué quiere decir frente a las funciones que se estén estableciendo, frente al desarrollo que tengan? Podríamos estar hablando que, o sea, ¿qué es la garantía que me daría a mí la norma? Porque, o sea, nos medimos frente a garantías que tenga el empleador y frente a las garantías y los aspectos positivos o negativos que tenga el mismo trabajador. Sí. Pero frente a la norma, ¿qué me establece como garantía, Blanquita? Me dice, mire, ustedes Que su al salario va a trabajar, ser el mismo. exacto, que no se le van a cambiar las Que condiciones. digamos sus prestaciones sociales siguen siendo las mismas, creería yo. Correcto, no se Que, le cambia nada. que sí, o sea, le van a cumplir con todo. Que ya no sería en el sitio de trabajo físico, digamos la oficina, sino en este caso es desde su hogar o su vivienda. Exacto. Que ya no tendría de pronto subsidio de transporte, pero entonces le van a dar un subsidio para que pueda implementar lo que es el Internet y de pronto el aumento de consumo de luz, por lo que todo el día Correcto, va a permanecer el computador prendido. Eso correcto. creería yo que las garantías que nos daría, ¿no? Las garantías o aspectos positivos, pero Sí, ahora la ley que le dice, mire, usted trabaja en casa, le vamos a habilitar y esta ley que le va a garantizar, entra ahora el jurídico a decirle, ¿qué le va a garantizar? Primero, la satisfacción, todo lo que nombró Blanquita está muy bien, sí, a favor, digamos, general. Pero sí, yo señor. quiero que la ley me garantice ese trabajo que yo estoy desarrollando en casa. Entonces, ¿qué dice? Sí, señores, vamos a aplicar los principios de igualdad.
de igualdad, porque usted va a estar en igualdad frente a otros trabajadores, la ley le da esa parte, le otorga ese principio, porque como estamos en un periodo de una emergencia sanitaria, entonces le vamos a garantizar también, digamos, la parte de su salud, que se proteja, que usted no se vaya a contaminar, que usted tenga pues todas las condiciones allí laborales. Entonces, Sí. principio de igualdad. El principio de moralidad también nos lo establece la norma allí. La eficacia, la seguridad jurídica, la economía, la celeridad y la imparcialidad, y el principio de publicidad también. ¿Qué quiere decir estos principios, Blanquita? Que en dado caso que un trabajador esté generando su labor allí desde casa y no, en un dado momento el empleador dijo, le voy a mandar ya la carta de terminación de contrato, Sí. porque yo quise. No, qué pena, pero estoy protegido por la ley 2088 del 21, donde usted me asignó mi labor transitoriamente, trabajo en casa, y no con esto quiere decir que usted, o sea, me despide porque sí, a secas, no. La misma ley dice, no, usted va a tener la garantía de que tiene estos principios que le rigen a usted como trabajador. De igual forma, los aspectos, digamos, generales que hablaba Blanquita, como la garantía del trabajo, que le van a dar su auxilio, son aspectos que son positivos. Claro. Pero frente a esto, porque llegaron muchos correos electrónicos diciendo, pero a mí, ¿quién me protege? Si me han terminado mi contrato, nos escribían a Santel, la ley lo protege, señor, porque le está garantizando frente a estos principios que usted desarrolla su trabajo. Ojo, sí, pero si usted se fue a trabajar en casa y fue a dormir y no Si no está establece... cumpliendo con su horario, pues, o no está cumpliendo con las labores que tenga que hacer, pues lógico. Hablemoslo como el horario, si ya vamos a ver más adelante esa parte, si no cumple, no genera resultados, no hay crecimiento, pues el Estado no le puede decir Claro. que usted que le garantiza, porque es que usted lo mandaron a hacer una labor de casa, habilitándole su sitio de trabajo allí, ¿cierto? Más no le dijeron, se va a la casa a descansar y a dormir. No. Un segundo aspecto que tiene la ley en cuenta es salvaguardar, proteger todas esas prerrogativas laborales y sociales frente a los trabajadores. ¿Qué quiere decir la norma acá, Blanquita, lo que me estaban nombrando? Que sí, que tiene su contrato, se le protege, que tiene su subsidio, se le protege, pero el subsidio ya no estamos hablando de transporte, sino el subsidio adicional si está desarrollando su trabajo en casa. Sí. Que si tiene la condición de un trabajo a término indefinido, se le protege. O sea, señores, vuelvo y aclaro porque en un correo electrónico nos decían, es que yo ya me siento desprotegido porque mi empleador, mi patrono me dijo que no, que él me despedía porque a mí ya no me protegía la ley del trabajo, porque ya había cambiado, dizque el contrato de trabajo. No, señores, si usted firma un contrato en el 2010 a término indefinido, vino esta pandemia, esta emergencia sanitaria, usted continúa con Sigue cubierto con las eso. mismas condiciones. La ley laboral lo protege. Por hecho, sacó el ministerio esta norma para darle como esa sombrillita de protección a todos los trabajadores que iban a realizar su trabajo en casa o que lo están realizando. Entonces, a ver, Blanquita, digamos, empezó, digamos, en junio a establecerse, junio, julio 2020, establecerse el trabajo de desarrollo en casa. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Que se estaba estableciendo allí el trabajo, pero no había como una regularización. Entonces, si el jefe llamaba a las 10 de la noche, páseme el informe en el cuadro didáctico que hoy realizo, sí, jefe, ya se lo envío. A las 6 de la mañana se le ocurría al jefe directo llamar y decir, por favor, mándeme las diapositivas que ayer se desarrollaron, 6 de la mañana. No tiene que venir usted, pero es que no, que hay unos contaminados acá dentro de la planta física, pero tiene que hacer presenciabilidad hoy. No, pero es que, ¿cómo me va a contaminar? No, que es una orden, porque soy su jefe. Ojo, la ley surge para evitar esos abusos, para ponerle el marco legal
qué es un trabajo en casa, cómo se desarrolla y hasta dónde está la norma protegiéndolo y de igual forma hasta dónde protege al empleador. O sea que esta norma surge para la protección del trabajador frente a la habilitación que da la norma de un trabajo para desarrollar en la casa. Pero ahí eso también tiene un límite, ¿cierto? Digamos en el sentido del horario. A ver, Blanquita. Porque donde surja la idea de que usted dice que a las 10 de la noche o a las 6 de la mañana se supone que uno tiene un horario, ¿no? Bueno, entonces, ponle cuidado, Blanquita, que sí. Es la misma inquietud que todos tenían dentro de sus correos electrónicos. Sí. Me están poniendo a trabajar a más horas, sí. No alcanzo a atender a la familia, tengo que estar haciendo el desayuno, trabajo un rato, páreme, o sea, es una conjunción de labores, tanto digamos para las madres o para las mujeres, estar pendiente de la labor de la casa y estar pendiente de la labor de un trabajo en casa. Y aparte de eso, que si el jefe me buscaba después de horas, de las 8 horas que establece el código. Señores, el Código Sustantivo Laboral prevalece en la protección de su trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted labora como si estuviera haciendo la presenciabilidad. Se respeta su horario de 8 horas, se respeta su hora de almuerzo, se respeta, digamos, ya las horas por fuera que son de hogar o de establecimiento con la familia. ¿Por qué, Blanquita? Porque se estaba presentando esta situación de que a las 6 de la mañana, que a las 10 de la noche tenía que la persona responder, porque pues como está en casa es fácil prender el computador y levántese señora y vaya y mándeme el informe. No, hay un orden, porque es que aún me regula a mí el código sustantivo, donde prevalece mi contrato, mi salario, prevalece mis 8 horas, mi condición que firmé frente a los horarios, o sea, se establece ese respeto. No con el hecho de trabajar en casa, entra el empleador a respetar esta situación. Para eso surge la ley 2088 y la estamos aclarando nuevamente a nuestros televidentes diciéndole, no con el hecho de que usted esté desarrollando su labor entre presencial y desarrollo entre presencial y virtual, le da la condición de que su jefe se extralimite y le ponga otras condiciones laborales que usted no firmó inicialmente. Sí, claro. O sea, se deben seguir cumpliendo los horarios, bien sea presencial o virtual. Correcto, Blanquita. Doctora Katy, muchas gracias por esas aclaraciones y vamos a un corto. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos.
televisión Innovación en Comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. Según el ministerio, ¿cuáles son los criterios del trabajo en casa? Bueno, cuando empezó esta emergencia sanitaria, vino la cuarentena, vino el encierro, el desespero, la depresión, la incapacidad de trabajar de las personas, entonces se optó ya por la parte de trabajo en casa, aprovechemos el tiempo, organicemos las cosas, se extralimitaron, empezaron a lo que estábamos viendo anteriormente en las solicitudes por fuera de mi horario de trabajo. Sí, señor. Es que decía el ministerio, no, pues vamos a regularizar. Frente a esta pregunta, Blanquita, en el artículo 4 de la ley 2088 del 2021, genera unos criterios que son básicos. O sea, yo le digo a todas las personas que nos escribieron, siéntese, tómese un poquito la labor de mirar la norma. Acá les damos la parte didáctica para que la entiendan. Sí. Pero al leer allí nos establece que se debe tener la coordinación. En el artículo 4 habla sobre la coordinación, lo que estábamos hablando anteriormente, lo vas a ver, Blanquita, que ahí lo dice el artículo. Las funciones, los servicios, las actividades laborales deberán desarrollarse de manera armónica y complementaria. ¿Cómo? Entre el empleador y el trabajador. ¿Para qué? Para lograr alcanzar los objetivos que se están solicitando, Blanquita. O sea, se está pidiendo un rendimiento máximo, se está pidiendo ejecutar una labor, alcanzar las metas propuestas en la parte, digamos, de la parte comercial. ¿Para qué? Para establecer, o sea, nos dice, coordine esa maquinita, coordine cómo va a hacer su trabajo y coordine cómo va a ser la implementación de las, digamos, las herramientas de trabajo, Blanquita. Entonces se pactó que en la oficina me va a hacer llegar un computador o que iba a trabajar yo con mi computador, que el auxilio, que en vez de ser pues ya de transporte, se iba a implementar un poquito más frente al uso de las herramientas. Entonces me dice la ley, coordine, ojo, le estoy advirtiendo, hable con su empleador y verifique cómo se va a desarrollar el trabajo. Claro. Deje todo claro para después no tener problemas, ¿no? Gracias, Blanquita. Sí, el ministerio tiene en claro frente a unas, digamos, características o frente a unas coordinaciones que se deben tener en claro para llevar en el mejor objetivo el trabajo en casa. El ministerio en esta parte también se tomó, digamos, su tiempo prudencial en verificar, así como pasó, digamos, acá en Santel, que empezaron a llegar los correos, es que me cancelaron el contrato, estoy trabajando en casa, no me valoran el tiempo, mire que me pasó esto, me dijeron injusta causa. Entonces, todas esas compilaciones que hay, igual que digamos que acá en Santel nos han llegado, al ministerio le llegó, digamos, en el periodo, digamos, de julio, agosto del 2020, digamos, teniendo todas esas inquietudes y todas esas situaciones por las que los trabajadores o los mismos empleadores estaban pasando. Pero veamos que, vuelvo y les digo, esta es como la protección, el paraguas que nos genera el Ministerio del Estado para proteger el trabajo en casa. Sí. Entonces, ¿qué tuvo en cuenta en esta norma? En el artículo 4 estableció unos criterios aplicables para el trabajo en casa, Blanquita. O sea, ¿qué quería decir esto? Decía, miren, son dos aspectos, la parte de coordinación y la parte de desconexión laboral. Entonces, ¿qué quiere decir ahí en el artículo 4 en esta ley? Que cuando se habla de coordinaciones dice, oiga, siéntese, señor empleado, hable con su empleador, el señor trabajador, hable con su empleador
y establezca las políticas, que sí, que me voy a ir a trabajar en casa, que entonces cómo vamos a establecer el auxilio que me va a generar el que era de transporte, pero que ahora pasa, digamos, al auxilio frente a las TIC. Yo lo llamo auxilio de tecnología para el trabajador en casa. Sí. Entonces, ¿cómo se va a establecer? Si va a ser un poquito más alto, mire la factura que me llega, mire lo que vamos a establecer. ¿Qué dice el ministerio? Siéntese, coordine y hable entre empleador y trabajador para que usted, su empresa, cumpla sus objetivos, sus logros, su parte económica, y el trabajador también se sienta no violado, digamos, en las condiciones de su contrato, sino que tenga el cumplimiento hacia su empresa. Establezca unos órdenes, asigne las tareas que son para el cumplimiento, establezca cómo vamos a coordinar los medios, las herramientas, cómo se van a hacer los reportes, cómo se va a entregar una evaluación. Si usted va a optar por llevar el computador, se lo voy a asignar, le asigno el computador de acá de la oficina, que es más potente, de mayor rendimiento. Entonces, eso nos invita a la ley. Siéntese y tenga en claridad el artículo 4. Una coordinación y una desconexión laboral. Ahora, Blanquita, ¿qué quiere decir el punto B de la descoordinación laboral en el artículo 4? Allí nos habla que la garantía que se va a otorgar y el derecho que tiene ese trabajador y, digamos, el servidor público, si es para el Estado, a disfrutar de su tiempo de descanso, sus permisos, sus vacaciones, sus feriados, sus licencias, o sea, en fin, todo aquello que de pronto usted necesite como trabajador, un requerimiento dentro de su jornada laboral. Vuelvo y aclaro, Blanquita, cuando nos escribían a Santena y nos decían es que me despidieron y fue sin justa causa y, o sea, tomó una serie de argumentos mi empleador. Volvemos a decirle acá en Saltel, el trabajo en casa no le cambia la condición de su contrato, no le cambia a otra normatividad porque usted sigue siendo encajado en el Código Sustantivo Laboral de Colombia. Pero sí, o sea, se optó con esta ley para darle más orden a lo que estábamos hablando inicialmente. Primero, señor empleador, dele un cronograma, coordine cómo va a trabajar su persona ya, digamos, delegada dentro de la casa, le va a asignar el computador, le va a dar las herramientas o que utilice el computador de él. ¿Cómo van a ser las reuniones virtuales? ¿Cuándo va a ir a visitar a los clientes? O sea, es coordinar esa maquinita en paz y armonía, porque se estaban presentando muchas discusiones, se estaban presentando quejas ante el ministerio, los inspectores que tienen que salir, estamos en pandemia, ¿cómo controlamos, cómo miramos las empresas? No, entonces, señor empresario, señor empleador, de igual forma, privado y estatal, siéntese y coordinemos. ¿Cómo va a ser el trabajo de esta persona? Te le envía a la máquina, listo. Todo queda bajo un acta establecido. Pero no están firmando un cambio de condiciones, como me escribía una señora preocupadísima que ella firmó un acta donde le entregaron el computador y que ya no sabe si la van a sacar. Sí, obviamente que tiene que tener el cuidado, la mesura frente a los instrumentos que le han sido asignados para trabajar en casa. Pero, señor empleador, el punto B del artículo B, no, el punto B del artículo 4 nos dice lo siguiente. Ojo, desconexión laboral. Usted no puede estar llamando a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche a su trabajador, a las 6 de la mañana, ¿qué hubo? Que le informe. Si el trabajador necesita un permiso para ir a una cita médica, común y corriente como lo hacía antes en su presenciabilidad. No quiere decir, y aclaramos nuevamente acá en Santel, que esto le haya dado el cambio a otra normatividad que se inventó el empleador. No, la ley es clara, expresa y exigible. Estamos regidos para la parte laboral con el Código Sustantivo Laboral en Colombia y de igual forma para el trabajo en casa tenemos ahora nuestra ley 2088 del 2021 que fija las políticas, nos da las garantías, mas no cambia las condiciones frente al trabajador, a las condiciones de un contrato, a las condiciones con las que viene
trabajando y estableciendo el código sustantivo laboral. Y que se deben sentar las dos partes y quedar todo dialogado y de pronto hasta escrito, de pronto no, escrito, En acta, para después no tener problemas o claro, dificultades. Blanquita, en un acta hay muy claro, aclara, o sea, la norma lo establece, perdonen la redundancia, aclara y dice que debe desarrollarse de manera armónica Claro. y complementaria entre las partes, quienes, empleador y trabajador. ¿Para qué? Para que no se frustre en los objetivos que tiene la empresa, ni tampoco se desmejore la situación del trabajador. No va a cambiar el contrato, no va a cambiar las condiciones. Acuérdense, tenemos los 3 elementos del vínculo laboral. El trabajador recibe una remuneración, el trabajador tiene una presenciabilidad en su sitio laboral y el trabajador también tiene las condiciones de, digamos, de generar una labor para que sea contratado. Entonces, frente a la condición de presenciabilidad en su sitio de trabajo, eran la mayoría de preguntas que nos hacían a Santel. Es que mi empleador dice que como ya cambió la condición, yo no tengo contrato, yo estoy en otro tipo de contrato, entonces que si le firmo otro contrato, donde ya se mejoren las condiciones. No, señor empleador, no tienda a cambiar el orden de la norma, porque la norma es clara. Usted no le cambia las condiciones a su trabajador, ni la ley se las ha cambiado. Él continúa que frente a la emergencia sanitaria y frente al COVID nos cambió la modalidad de presenciabilidad, es muy diferente, pero no con ese hecho le da a usted la garantía de estar cambiándole o estar, digamos, amonestando a su trabajador o estar pendiente, digamos, en horas que no son hábiles. Por eso este artículo habla en su numeral B de la desconexión laboral. Permítale, señor empleador, que él tiene vida, él tiene permisos para sus citas médicas, él tiene que atender una familia. No sigue a su trabajador en horas que no son hábiles. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y continuamos con otra pregunta. ¿Cómo se establece la jornada de trabajo en casa? Bueno, ¿qué quiere decir con esto, Blanquita? La jornada, en ese artículo que vimos anteriormente, nos dice establezca, siéntese, mire las políticas, desarrolle todo su intelecto y a qué se va a comprometer y a qué estamos, o sea, en garantía. La jornada laboral no debe cambiar como la tiene establecida el código. Eso es así de simple. Esa jornada fue la que inició con su contrato en presenciabilidad, por lo tanto esa jornada, o sea, hay empresas en que yo he visto en que de pronto el empleador dice, no, es que me tiene que elaborar 2 horas más. No, el contrato dice muy claro y expreso que son 8 horas laborales que tiene que completar, 45, 42 horas laborales dentro de su jornada. Pues de igual forma, o sea, no tiene por qué cambiar de entrar un día laboral de 12 horas, de 15 horas, no, trabaja sus 8 horas establecidas, de igual forma lo que decía, Blanquita entró a las 8, salió a las 12, tiene una hora de almuerzo o 2 horas de almuerzo y trabaja después de su almuerzo hasta las 5 de la tarde o hasta las 4, como lo tenga establecido de su contrato. El sábado si hay también trabajo. De igual forma, no tiene por qué variar el horario, ni excederse en horario porque está trabajando en casa, pero con esto no quiere decir que la disposición tenga que violar la norma del Código Sustantivo Laboral. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuamos con otra pregunta. ¿Quién aprovisiona los elementos de trabajo en casa? Bueno, Blanquita, acá viene la conversación entre trabajador y empleador, en donde se llega a un acuerdo de ser posible, de que trabajo en casa es muy diferente a teletrabajo, que eso ya tuvimos un programa donde aclaramos allí.
El trabajo en casa, a mí me deben aprovisionar mis elementos, digamos como que todos los implementos que yo necesite para desarrollar la labor. Esto lo debe hacer, digamos, la entidad o el empleador para que la persona cumpla con las condiciones. Bueno, se va a trabajar en casa y tengo un computador o una PAN pequeñita y tengo que enviar informes. No cuento, digamos, en ese momento con los recursos o no tengo la condición. Entonces, ¿quién debe aprovisionar esta parte? El empleador. Listo, por medio de acta, sí, le hago llegar su aparato, su computador. Hay una parte muy bonita también que Blanquita hablaba sobre los auxilios. Esto lo veía yo en el artículo 10, donde sobre los derechos salariales y prestacionales durante el tiempo que el trabajador o el servidor público preste esos servicios o desarrolle sus actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones derivadas de su relación laboral. De igual forma que le aprovisionen, digamos, estos implementos. También, o sea, se establece allí los servicios de habilitación en casa, se le reconocerá el pago a título de auxilio de conectividad digital, el auxilio para que la persona desarrolle su trabajo. Pero pues, o sea, lo legal es que aquellos empresarios, aquellos empleadores que van a establecer el desarrollo de trabajo en casa, aprovisionen las condiciones de ser posible si el trabajador no las tiene, Blanquita. Bueno, muchas gracias por esa otra aclaración, doctora Katy. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué se requiere para implementar el trabajo en casa? Bueno, Blanquita, ¿qué requerimos? Primero que todo, que haya acuerdo entre las partes, que realmente el empleador y el trabajador tengan la condición conciliatoria de decir sí vamos a desarrollar el trabajo en casa y el empleador diga sí le vamos a implementar los elementos de trabajo para que desarrolle sus funciones con la mejor manera, con la optimidad, con el manejo idóneo que necesita, digamos, en ese momento el empleador y la empresa, que no se vayan a trancar, digamos, las políticas o las metas que tengan trazadas allí. Entonces, ¿qué se sugiere? Que exista ese acuerdo entre las partes, que realmente la persona, digamos, si ha pasado por algún tipo de enfermedad en el momento como COVID o que tiene, digamos, ese tipo de características que le impidan o que sea un futuro contaminante para el COVID, de pronto pongan en un desarrollo de peligro su vida. Entonces es llegar a un común acuerdo, llegar a establecer las condiciones de la parte de implementación, establecer que no se le va a cambiar sus condiciones, establecer las actas que se van a requerir para el desarrollo y establecer, o sea, en amigable composición, cómo, cuándo y hasta cuándo se va a dar el trabajo en casa. Porque muchas veces lo que vamos a ver durante este primer periodo del 2021, Blanquita, yo diría que me voy hasta agosto, van a haber una serie de evaluaciones por parte de los empleadores donde van a ver sus curvas de producción, sus curvas económicas, donde le va a demostrar varió, subió, se incrementó o declinó o me entró en un detrimento económico la empresa. O sea, el mismo comité o el mismo empleador va a analizar cómo se ha dado este desarrollo de trabajo en casa. ¿Qué mejor, Blanquita, si yo veo que, digamos, disminuyo dentro de mi presupuesto algunos gastos que puedan ser altísimos como arriendos, servicios, aseo? Si yo entro, digamos, a realizar la labor en trabajo en casa y veo que la curva fue un crecimiento, pues estoy viendo que es objetivo y que puedo apalancar mi desarrollo desde casa, desde esa labor, o sea, coordino mi empresa desde las plataformas o necesariamente lo que les decía yo en un programa de un 100% de la, digamos, la estabilidad, la planta administrativa,
la puedo reducir en un 50 o hasta en un 30%. Digamos que antes necesitaba una empresa donde estuviese el salón de reuniones grandísimo y constante, porque allí permanecían, digamos, los trabajadores. Ya ahora, digamos, yo los invito, los convoco, digamos, en un periodo por semana grupos, ¿sí? Entonces ya no es la misma planta administrativa que yo tenía, digamos, para una capacidad de 100 personas o 200, sino ya es por grupos que yo estoy estableciendo, digamos, la convocatoria para que se designen a estas personas. Entonces, si yo veo como empleador que yo puedo reducir por este lado y que me está generando un 100% óptimo de trabajo en casa, qué mejor que continuar con esta labor. Pero eso depende del diálogo, del entrenamiento y el manejo y la aplicación de las normas por parte de empleadores y tanto trabajadores. Y las necesidades que requiera cada empleador, ¿no? Las necesidades que se tengan frente a los productos y los servicios de las empresas. Es así, Blanquita. Bueno, doctora Katy, continuamos con la última pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Cuáles son los derechos salariales para el trabajador bajo esta modalidad? Blanquita, ya lo tenemos en claro. Sí. Y creo que con esta pregunta le dimos con el manejo de la norma, o sea, ¿qué nos dice la norma frente, digamos, a la jornada de trabajo? ¿Qué nos dice frente, digamos, al trabajo o al derecho que se tiene a descansar? O digamos, como a esa privacidad, a la desconexión laboral que nos habla ahí la ley. La jornada de trabajo, o sea, lo que decíamos, no, digamos, no se está desmidiendo ni por el hecho de que existamos o estemos en pandemia, va a ser, digamos, extensiva, o de pronto pues puede que se llegue a disminuir, pero de pronto no tengamos en cuenta que no se puede disminuir tampoco el salario porque se cambiaría una condición del trabajo, ¿cierto? Entonces estamos hablando que la norma en sí nos está generando también lo de los elementos de trabajo, el aprovisionamiento, qué procedimientos, digamos, se necesitan para tener la calidad del trabajo, los derechos que se está generando allí. Durante el tiempo que se esté desarrollando la labor en casa, recibe su salario, recibe sus prestaciones. Ah, no, que es que como usted ya solamente un empleador, y nos lo escribieron a Santel, que un empleador le dijo al trabajador que como ya estaba en casa, que pues ya, o sea, no le iba a pagar la salud porque pues, o sea, esta persona estaba ahí quieta, entonces que no había peligro de enfermarse. ¿Cómo les parece eso? No, esas garantías laborales y tanto sindicales también, señores, porque, o sea, nos estaban escribiendo también, Blanquita, que el sindicato se iba a reunir y que los jefes les dijeron, no, es que ya esto se acabaron los sindicatos porque es que usted está trabajando desde casa, que ya se acabaron los sindicatos y ustedes ya no se pueden reunir. No, eso no es así. Continúa la vida laboral continúa, Blanquita, continúan las condiciones que nos establece el código sustantivo, su remuneración, el derecho a su afiliación a la EPS, el derecho a cotizar a su pensión. Otra carta también que el empleador había dicho que ya había cambiado el contrato y que ya era otro tipo de contrato, entonces que ese contrato pasaba a ser prestacional. No, señores, el contrato continúa. Lo que sale diferente acá es el sitio donde se va a ejercer la labor, que ya no es en el sitio de trabajo, sino es en la casa. Pero no con ello condiciona que se cambie el contrato o que las acreencias laborales, como en las prestaciones, salud, todos sus derechos como trabajador, derecho a que se reúnan sus sindicatos también, eso no cambia, Blanquita, o sea, continúa. Lo único diferente acá es la parte de la presenciabilidad que se desarrolla en casa y lo mismo la entrega de algunos elementos de trabajo para que sea óptimo ese trabajo. Lo mismo
que acá se aclara, ojo, que porque el trabajador esté en casa, le da derecho a usted a que lo esté, digamos, solicitando trabajo. No, él continúa con la protección de la ley laboral en Colombia frente a sus condiciones de su contrato. ¿Qué es lo que varía? Simplemente que la persona va a desarrollar su trabajo en casa y va a establecer, digamos, la amigable composición frente a las condiciones que le va a provisionar, bien sea para el servidor público, bien sea para el trabajador independiente. Pero no con esto quiere decir que se emana un decreto donde, perdónenme, una ley donde las condiciones van a ser una reforma laboral. No, Blanquita, eso también nos lo estaban preguntando los televidentes de Santander, que si esta era la ley 2088 era una reforma laboral. No, como lo vimos dentro del transcurso del programa, es implementar las políticas y aclararle al empleador que si tiene su trabajador, continúa común y corriente con la carga y todas las condiciones laborales. No le da derecho a que le cambie un contrato ahora, porque vimos varios contratos así, contrato de prestación trabajo en casa, prestación de servicios trabajo en casa, anulándole su contrato a término indefinido. No, señores, o sea, pónganse la mano en el corazón, pasamos por pandemia, pero no con esto quiere decir que las condiciones se les vayan a cambiar a los trabajadores. Si ustedes tienen algún tipo de inquietud, nuevamente nosotros recopilamos todas sus comunicaciones y frente a este tema que fue tan delicado y que cambiaron contratos, estamos, o sea, los de jurídico acá para solventarles estas inquietudes. Y así como hemos aclarado, hemos llamado a las empresas, a los empleadores, a los representantes legales, señores, ustedes están condicionando otro tipo de arbitrariedad que le pueden llegar a una demanda que usted, digamos, por evitarse, por dárselas de vivo, de que la norma dice otras cosas, le va a evitar a usted el día de mañana o le va a acarrear una demanda de millones que de pronto pues ahí sí es que puede poner en detrimento económico su empresa. Abran los ojos, miren la norma, asesórense y verifiquen, no es ni para el lado débil ni para el lado mayor que es el empleador, sino es un principio de igualdad que nos lo estableció la ley 2088 del 2021. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esas aclaraciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Santander Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.